de aquí. Entonces, como les decía, estuvimos nosotros revisando las primeras universidades, el rol que cumplieron estas universidades europeas. Vamos a revisar cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia en la transmisión de la cultura. No se olviden que estamos hablando de las universidades, por lo tanto, la transmisión de la cultura estará muy relacionada con la perspectiva de lo que es directamente la universidad. La universidad inicia dentro de estas perspectivas, dentro de estas ideas. Entonces, vamos a revisar esta temática. Continuando entonces con esta perspectiva, ¿qué elementos principales podemos obtener del video que acabamos de observar? La universidad, ¿cómo se conforma? ¿Cuál es la visión y la perspectiva de la universidad? Antes de llegar a esta pregunta, ¿cuál es la conformación de la Universidad Europea? ¿Qué nos dice el video sobre esta perspectiva? No todos a la vez, no les escucho. A ver, vamos viendo. ¿Qué ideas podemos nosotros obtener de esta perspectiva? ¿Cuáles son los elementos importantes de la universidad? ¿Por qué la relacionamos aquí con la historia propiamente dicha? ¿Alguien, alguna idea? ¿Alguna perspectiva? ¿Qué nos dice Sebastián? Pongámoslo más fácil, ¿ya? ¿Qué elementos obtuvo usted que le parecieron interesantes del video? Que la universidad se originó debido, o sea, todo se originó porque una persona tuvo el coraje de hacer una universidad y ahí se fueron originando más. Que los exámenes antes eran orales y eso. ¿Ya? ¿Y cómo cree usted que la iglesia se relaciona con la transmisión de cultura? ¿Cómo será? Bueno, vamos a ver, ¿alguien más? Alondra, ¿qué dice usted? ¿Qué le pareció interesante del video? O sea, lo que yo vi que decía que incluso estaban en las universidades también, constituían el emperador y el papa, estaban dentro de eso. Y también decían que contaban con beneficios al rato de estar en la universidad porque contaban con ingresos económicos, no pagaban impuestos y no entraban para ser militares. Ya, entonces, la universidad da una serie de privilegios y es principalmente una estructura o tiene una estructura dentro de la perspectiva medieval del medioevo. Tal cual como se viene dando dentro de la visión y la perspectiva propia de la Edad Media. Esta época medieval tiene una consideración, la relación de la iglesia con los reyes. Entonces las universidades, muchas de ellas, estarán ligadas a la visión de la iglesia. Ahora, ¿cómo la iglesia influye o qué papel desempeña? Principalmente la consideración de la universidad es un punto importante, una consideración importante. ¿Qué más podemos decir sobre lo que se haya obtenido del video? William. ¿Qué más podemos nosotros enunciar sobre el video? Algunas iglesias no han sido, perdón, algunas universidades no han sido bendecidas por el Papa, como la de Oxford. Ya, una de las consideraciones principales es que las universidades comienzan a tener o querer tener autonomía. Pero ¿cuál era el problema? Que pierden el privilegio. La iglesia da privilegios a aquellas universidades que están muy ligadas a la consideración que ellos manifiestan, que ellos
tienen, ya nos dijo la compañera que tenían una serie de privilegios, sobre todo con la perspectiva de los impuestos y de consideraciones de este estilo. Pero la universidad nace con una perspectiva, y la perspectiva principal de la universidad es desde su propio término, desde universitas, es la visión de tener un conjunto de ideas y de perspectivas. ¿Cómo, entonces, qué papel desempeña la iglesia en la transmisión de la cultura? Una de las consideraciones, la universidad como tal. La universidad es una parte fundamental pensada e impulsada primeramente por la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ha ido introduciéndose hasta esta perspectiva. Hasta la actualidad tenemos universidades ligadas a la visión de la iglesia, que todavía tienen este objetivo o esta misión. ¿Qué nos dice Fernando? ¿Qué más pudo usted sacar del video? ¿Alguna idea, alguna crítica? Que en sí, si es que no hay un estudio total de todo, no se podría sacar lo que uno está buscando en sí. Como, ¿cómo explico? Como si esto fuera unos 3 niveles. Nivel fácil, difícil y fuerte. Ya, muy bien. Gracias. Hay un estudio principal que es la naturaleza. Hay algo que relaciona mucho. Recuerden, en una parte del video dice que el diálogo era muy importante y había exámenes de carácter oral donde la consideración era el método o la forma en la cual Aristóteles hacía su retórica. Así se estructuró también la conformación de las universidades. Por lo tanto, este estudio y esta perspectiva influye también en la consideración de comprender cómo se hace la universidad. Creo yo, hay muchas consideraciones en la actualidad que todavía permanecen dentro de la visión de la universidad. Y también hablaba de la especialización. Por lo tanto, la transmisión de la cultura está también en la forma o en la estructura propia de la universidad. La universidad en la actualidad tiene un objetivo de especialización y esa especialización ya estaba dada en la universidad medieval. Recuerden que había ámbitos de estudio y las estructuras de exámenes finales y consideraciones de esas están muy parecidas en el sentido de lo que es la universidad en la actualidad. Señor Jacome Nicolás, ¿qué me dice Nicolás sobre la consideración de lo que le pareció interesante del video? ¿Alguna crítica, algún punto de vista? ¿Qué me dice? ¿Le escucho? No, le escucho. Sí le veo, sí le veo. ¿Algún problema con su audio? No se preocupe, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Sí le veo, pero no le escucho. Vamos a ver, David, que está concentrado contestando la pregunta, seguramente. ¿Qué me dice usted? Le leo. Sí, claro, lo que usted haya puesto, claro que sí. La universidad como tal está ligada a la iglesia, ya que ésta dio paso y estaba estrechamente relacionada con la misma. Al mismo tiempo, ésta otorgaba beneficios y privilegios a aquellas universidades que estuvieran bajo su visión y pensamiento. Es allí donde la iglesia entra de lleno a formar parte de la transmisión de la cultura como tal. Bueno, me parece una relación histórica buena. Ahora nos faltaría, creo yo, poner una perspectiva de la transmisión como tal. Vamos a hacer una especie de análisis corto. Si nosotros vemos, y algo rápido, de la perspectiva de la conformación, nosotros estamos hablando de la época medieval, pero la influencia de la iglesia en la transmisión de conocimientos se ha venido heredando también a sus colonias. Por lo tanto, las primeras universidades
por ejemplo, en nuestro país, serán universidades ligadas a lo que es la conformación de la iglesia como tal. Y no me refiero directamente a la Universidad Católica, sino hablo directamente, por ejemplo, de la Universidad Central. Donde se conforma la Universidad Central es a partir de dos universidades religiosas. Por lo tanto, la perspectiva cultural ha influenciado la iglesia no solo en la conformación propia de la universidad, sino también en el sentido de lo que estudiamos hasta la actualidad. ¿Cuál es el estudio o la perspectiva? Han sido consideraciones que desde la época medieval han sido preocupaciones. Por ejemplo, como decía el video, la medicina, que es un ámbito que ha sido fuerte dentro de la universidad, se sigue priorizando como perspectiva importante la consideración de la estructura. Tal vez haya cambiado, los programas hayan cambiado, se haya intensificado ciertas consideraciones que antes no existían, pero si nosotros vemos en la misma conformación de la universidad, la visión y el impulso cultural sigue estando ahí. ¿Qué nos dice Camilo? ¿Qué puso usted? ¿Qué papel desempeña la iglesia en la transmisión de conocimiento, de cultura, perdón, en la cultura en general? Que ellos debían dar como un examen para recibir el papel de su carrera así reconocido. Ya, pero yo me refiero a esto. ¿Cuál fue el papel que la iglesia desempeñó? ¿Cuál cree usted que fue el papel que desempeña la iglesia? ¿Cuál es el papel que desempeña la iglesia dentro de esta consideración que es propiamente la transmisión de cultura? Vamos pensando sobre este tema. Veamos quién más. Señor Jiménez. Jorge. ¿Qué me dice Jorge? ¿Cuál cree que es el papel? El financiamiento. Un poco el financiamiento, ¿verdad? La doctrina. La doctrina, Joshua. Bueno, la doctrina como tal, usted dice la consideración de la estructura propia de la universidad y de la estructura propia de la cultura ha venido siendo influenciada desde la consideración de la iglesia, ¿sí? Nosotros podemos considerar que nuestra cosmovisión, la forma en la que entendemos el mundo, no solo religiosamente, sino también en lo que aprendemos, en lo que guiamos nuestro conocimiento. Ustedes están a no mucho de año y medio de ir a la universidad. Y la conformación en la universidad todavía tiene una estructura, en cierto sentido, no en el estudio como tal, porque hablamos ahora primero de inteligencias múltiples, hablamos de perspectivas nuevas, de innovaciones y de todas estas ideas. Pero sigue manteniéndose algo muy importante de la época medieval, el diálogo, la perspectiva de la universidad como el sentido propio de poder tener diferentes puntos de vista. Muchas de las universidades se desligaron de la iglesia por el control que ejercían, pero también muchas universidades que se mantuvieron dentro de la perspectiva de la iglesia también se intentaron desligar de cuestiones políticas, porque la universidad no nace con ese objetivo. La universidad nace con el objetivo de mantener y guiar el conocimiento. Por lo tanto, la iglesia sí ha influenciado directamente, y hay muchas comunidades que sostienen la perspectiva de guiar a sus estudiantes. No en cuestiones políticas, no en cuestiones de este sentido, en la época medieval podemos decir, de relación con el rey, sino sobre todo en guiar el conocimiento. Y el diálogo es fundamental, porque el idioma que mantiene la universidad en esa época es el latín, y tiene una perspectiva, sobre todo, guiar la visión desde la filosofía de los griegos y los romanos. Por lo tanto, la universidad es un ámbito de diálogo, de discusión, y algo muy importante de la universidad que se mantiene hasta la actualidad es que
dependiendo de nuestro punto de vista, podemos opinar, podemos dar nuestro criterio. Y la generación y la agrupación de estudiantes era esa la perspectiva, tener diferentes puntos de vista. Algo que dicen también muy interesante dentro de la universidad, la mayor parte de las personas dentro de la universidad se las consideraba como forasteros. Hasta ahora nosotros vemos dentro de la conformación del campus de la universidad esta perspectiva de gente que proviene de muchos lugares, con la idea no solo de formarse y tener un título, sino con la idea de aportar, o por lo menos eso deben ustedes tener en mente con la conformación que será propiamente la idea de lo que sea su proceso universitario en lo posible. Bien, con esto nosotros cerramos la perspectiva. Van a subir la respuesta que hayan obtenido de esta pregunta de la Universidad Medieval. Subir la respuesta, la hemos trabajado aquí, así que por favor, en estos minutos que nos quedan, simplemente vamos a intentar subir este trabajo, que es un trabajo en clase, de esta respuesta sencilla. ¿Preguntas, dudas? Le hice una pregunta. La respuesta que dimos ahorita es de ¿cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia en la transmisión de la cultura? Así es, la que está aquí. ¿Cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia en la transmisión de la cultura? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietudes? Bien, entonces, dentro de esta perspectiva, simplemente nos falta mencionar las consideraciones del arte arquitectónico romano. Los aportes del medioevo han sido amplios, pero yo me centro principalmente en la consideración de la universidad. Han sido también cuestiones, por ejemplo, de la estructuración de la filosofía. Filósofos como Santo Tomás y San Agustín son pensadores de esta conformación. Y hay un pensador muy importante que tiene la transición en la filosofía que se llama Guillermo de Ockham. Estos tres pensadores, y sobre todo el último que está dentro de la conformación de la universidad, han venido estructurando la perspectiva de la relación de la Iglesia con la cultura. Por lo tanto, podemos mencionarlos de una forma rápida. Sobre todo, la universidad es la conformación más importante de la época medieval. Si no tenemos más dudas y preguntas, con eso terminamos.